Lo primero que quisiera decir antes de entrar en el tema mismo es un poquito ubicar el lugar desde donde yo voy a empezar a hablar. Primero, lo que está permeando en mi caso y en lo que voy a decir es la experiencia que tengo de más de 5 años de haber trabajado dentro del gobierno de Bolivia. Y justamente este tema se plantea como una necesidad desde el punto de vista de la descolonización. Entonces, lo que nosotros vamos a expresar en términos de pensamiento es básicamente reflejar esa experiencia. Y esa experiencia me permite tener otra alerta fundamental. Hablar de sabiduría, de conocimiento indígena, del mundo indígena, no se puede hablar si no es que, para mí, desde mi punto de vista, en diálogo. Desde la experiencia política de la transformación de la realidad boliviana, se tiene que dialogar con el saber y el conocimiento indígena. Este es un poquito el lugar desde donde yo quiero enfocar las reflexiones, ¿no? Para no pensar que voy a hablar de la sabiduría indígena como si yo fuera desde la sabiduría indígena, porque eso es otro problema. El problema es bien político. Cómo las personas que hemos decidido transformar la realidad política boliviana, en diálogo con los saberes indígenas, empezamos a transformar la realidad. Ese es un lugar específico, distinto, un ángulo diferente, desde donde se encara este problema. Entonces, dicho estas dos alertas, la primera reflexión que se me ocurre antes de entrar a lo que yo pensaba decir, es la idea de que hay que distinguir claramente entre conocimiento, saber, ciencia y sabiduría. Porque ahí está, para mí, las grandes confusiones, ¿no? Conocimiento hay de distintas formas, de diversas formas. Y evidentemente la ciencia es una forma de conocimiento desde el punto de vista de cómo se ha hegemonizado y se ha globalizado. Es una cosmovisión, es una forma absolutamente penetrante en todos los niveles de la realidad humana. Desde los planos científicos, tecnológicos, hasta los planos estrictamente cotidianos. Es toda una cosmovisión que se ha desplegado. Obviamente esta cosmovisión ha pretendido ser hegemónica y evidentemente ha querido pensar que ciencia y conocimiento son básicamente lo mismo. Desde el horizonte crítico a esta ciencia, es decir, desde la propia concepción crítica occidental, nace la idea de los saberes. Es decir, los saberes son formas de conocimiento subordinadas. ¿Subordinadas a qué? Al crecimiento hegemónico de la ciencia occidental moderna. Entonces, la propia reflexión crítica de Occidente ha hecho aparecer a los saberes como lo que está fuera de la ciencia, que tiene una cierta jerarquía y es relevante. Entonces, sería para mí erróneo pensar que desde el mundo indígena solamente se puede hablar de saberes, porque los saberes han sido colocados bajo cierta jerarquía desde la construcción del conocimiento de la ciencia occidental y desde el paradigma de la ciencia. Por lo tanto, lo pertinente para hablar del mundo indígena es de sabiduría, no de saberes. Hay saberes, por supuesto que sí, pero los saberes ocupan jerárquicamente una dimensión menor respecto a la ciencia, desde la reflexión de la propia ciencia occidental. Nunca hay que olvidar que la realidad de la modernidad occidental también contiene un conjunto enorme de conocimientos y de saberes, relegados por la ciencia occidental. Pero eso no es lo mismo que hablar del conocimiento indígena, porque ya hablamos de sabiduría. Por esa razón yo replanteo este tema en el sentido del diálogo entre la ciencia y la sabiduría. Es algo distinto, es algo diferente. ¿Cómo pienso? Son 5 puntos que me permitirían reflexionar, pensar sobre esos 5 puntos, en esta relación entre ciencia y sabiduría, más bien en este diálogo. Porque si queremos entender un diálogo con la sabiduría indígena, evidentemente lo que ese diálogo va a ocasionar es la transformación de la ciencia misma. No se trata de pensar que la sabiduría le va a agregar algo a la ciencia, no se trata de pensar de que la sabiduría va a ser simplemente una especie de atributo moral en el científico para que pueda utilizar de mejor manera la ciencia y la tecnología. Si en el diálogo entre ciencia y sabiduría no hay una transformación real de la concepción de la ciencia misma, entonces no estamos asistiendo a nada novedoso, ni a nada cambiador, ni nada transformador. Es necesario que en el diálogo se transforme. El primer punto de este diálogo y de esta transformación es cambiar y de transformar la concepción de la realidad. Porque la hegemonía del paradigma cientificista, que se traduce en reducir la realidad al pensamiento, evidentemente ha logrado para nosotros reducir la realidad. Y esa es la primera cosa que en el diálogo con la ciencia debe transformar a la ciencia misma. No reducir los ámbitos de la realidad a lo que el paradigma científico define como realidad. Es decir, hay otras dimensiones de la experiencia humana que están dentro de la forma de construir y de ver el conocimiento en la dimensión de la sabiduría que no toca el paradigma de la concepción del conocimiento científico. Una de las cosas, aunque sí se relaciona con él, paradójicamente ha ocultado esto porque lo tiene presente ahí. Un ejemplo de esto es la relación, por decirlo
de manera desde la sabiduría, de la espiritualidad, pero desde el punto de vista de la ciencia occidental, del infinito. La relación con el infinito es fundamental. Y lo que ahora, por ejemplo, cuando explicaba la doctora, la crisis y la forma como la ciencia piensa ahora la incertidumbre, ¿no es acaso la incertidumbre otra manera de seguir entendiendo la relación del ser humano con el infinito? ¿Y eso acaso no es una dimensión de la realidad humana? ¿Por qué el paradigma científico ha relegado eso y lo ha convertido en algo que no es parte de la realidad? Entonces, en el diálogo entre la ciencia y el saber, lo primero que uno se plantea es que hay que reconstruir las dimensiones de la realidad humana, revalorizarlas, replantearlas, y no tanto porque es una exclusividad del mundo indígena, sino porque el mundo indígena lo mantiene presente, mientras que en la concepción de la ciencia y de la sociedad occidental ya está relegada, está minimizada o directamente no se oye eso que siempre te habla. Eso que llamamos espiritualidad, que es parte de la dimensión de la realidad, se expresa en la ciencia en la importancia que tiene el infinito, en la importancia que tiene la incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber infinito. Por lo tanto, hay una dimensión que se expresa occidentalmente de esta manera, pero es una dimensión de la realidad, el infinito. La otra dimensión, un poco que ya es más presente, esta es un poco más complicada de comprender, la relación que tiene el ser humano para el conocimiento, para la sabiduría con el infinito. La segunda tiene que ver con la naturaleza, y eso es algo un poco más sabido, porque sabemos que desde el mundo del mundo indígena, lo importante es la relación armónica con la naturaleza. Y evidentemente eso nos da un estatuto distinto de la realidad. El ser humano en la ciencia está reducido al conocimiento. El ser humano en la concepción cientificista está reducido a la conciencia de, al pensar, a la racionalidad. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y sabemos muy bien que hemos interpretado de esa manera la relación con la naturaleza. ¿Cómo entonces nos abrimos a la dimensión de la naturaleza sin reducirla a la dimensión de la realidad, de la conciencia, de la realidad y del propio ser humano? Es decir, sin reducirla al antropocentrismo. ¿Y cómo empezamos a vivir un tipo de conocimiento sobre esa base? Entonces, la primera idea y la primera reflexión que uno encuentra cuando intenta hacer dialogar ciencia y sabiduría es reconstituir, reampliar, redescubrir, relacionarse, si ustedes quieren ponerlo así, con las dimensiones de la realidad humana que han sido reducidas, abstraídas por la ciencia. La ciencia misma es una abstracción, puede ser útil, pero es una abstracción. Es una abstracción porque abstrae lo más importante, y lo decía un poquito la doctora también. Cuando la ciencia plantea la neutralidad, ¿qué es lo que abstrae? Abstrae la vida, porque la vida del ser humano está en lo histórico-social. Y al abstraer lo político como histórico-social, abstraes la vida. Es lo que más importa en la relación de la sabiduría, en la vida. Es el otro punto más importante. La ciencia, cuando es abstracta, no tematiza la vida, todo lo contrario, abstrae el conocimiento de la vida. La vida no tiene que ver simplemente con esa abstracción. Puede ser pragmáticamente más útil, porque nos ayuda a tener una relación más utilitaria. La ciencia lo que nos permite, evidentemente, no es conocer necesariamente, sino es manipular, que no es lo mismo. Podemos manipular las cosas, podemos manipular los genes, podemos manipular la realidad, pero conocer en el sentido de vivir es distinto. Por lo tanto, el segundo punto importante en este diálogo de la ciencia y del saber es en qué medida construimos un conocimiento relacionado a la vida y no relacionado a la abstracción de la ciencia, a la abstracción en todos los niveles. Ese es el segundo punto más importante, porque la vida implica más que la relación pragmática con la realidad, más que la manipulación sobre la realidad. Y ahí es importante entender este tercer problema que también parte de este diálogo, ¿no? Como la ciencia empieza a ser abstracción de la realidad, porque si no, no puede existir, aunque sea prácticamente útil, ¿no? Lo que en el fondo nos está planteando es una especie de barbarie de especialización, como ya lo decían los propios filósofos científicos europeos, es decir, la posibilidad de abstraer a la vida de la relación con la realidad, obviamente nos define en un mundo absolutamente fragmentado, especializado. Y aunque la respuesta última de la ciencia sea volver a una interdisciplinaridad, o a una teoría de la complejidad, la teoría de la complejidad, la interdisciplinaridad, todavía se amparan en una dimensión sola de la realidad, en la dimensión del ser humano. ¿Qué pasaría a una ciencia de la complejidad que se amparara en otra dimensión, la dimensión del infinito? ¿Qué pasaría si se ampliara en otra dimensión, la dimensión de la naturaleza? ¿Qué pasaría si se ampliara en otra dimensión, la dimensión del cosmos, que no se reduce a la racionalidad instituida desde la ciencia,
Es una pregunta fundamental que todavía está abierta, porque eso implicaría entender de otra manera el carácter de lo que hemos denominado holístico desde el punto de vista de la sabiduría indígena. Obviamente el concepto holístico no es muy aventurado porque obedece todavía a la concepción y a la cosmovisión cientificista. Pero, de todas maneras, nos está mostrando algo diferente. Nos está mostrando que cuando decimos entender en una relación con la vida, la relación que va a tener el ser humano con estas dimensiones de la realidad, no las podemos reducir solamente a la dimensión desde el ser humano. Por lo tanto, la teoría de la complejidad se queda chica, porque solamente habla de la complejidad desde la realidad de la dimensión del ser humano. Entonces, no es lo mismo hablar de la complejidad que del holismo, desde el punto de vista de la sabiduría. Y ahí necesitamos este cuarto punto, diríamos así, ¿no? Que es un poquito más complejo. ¿Qué tipo de conciencia entonces tenemos de la realidad? Si la modernidad occidental se ha desarrollado sobre el paradigma de que lo real se reduce al pensar, como decía alguien, un filósofo griego, ¿qué es entonces esas dimensiones? ¿Cómo se puede tener contacto con esas dimensiones de la realidad que no se reducen al pensar? Ese es el otro tema fundamental. Y aunque no tenga, digamos, una relación directa con la dimensión práctica, concreta o más bien pragmática de la ciencia, tiene consecuencias sobre la dimensión de la vida. Porque justamente si nosotros estamos tratando de luchar, si nosotros estamos tratando de transformar, si nosotros queremos que este diálogo no sea simplemente por dialogar, si nosotros queremos que este diálogo sea sobre todo por transformar las condiciones de existencia de la realidad, porque las condiciones ya no son suficientes, ya no son para nosotros satisfactorias, para ninguna parte de la humanidad, y menos si nosotros entendemos que del 80%, del 90% de la riqueza usufructúa solamente un 10% de la población, y al revés, ¿no? El 10% de la riqueza está repartida en casi el 90% de la población. Esa desigualdad en la que evidentemente contribuye cierto tipo de conocimiento científico es insostenible. Por lo tanto, ahí hay un problema político fundamental. Y ese problema político fundamental quiere decir abrir las dimensiones de la realidad y empezar a hacer un diálogo con la ciencia. Porque también existe otro riesgo, que creo que es importante mencionarlo, ¿no? A esta crisis de la ciencia, a esta crisis del conocimiento de la ciencia occidental, se trata de responderla desde la propia ciencia cosmocientífica. Desde la propia concepción científica se trata de responder a esta crisis. Y tal vez el ejemplo más concreto, que por lo menos yo lo traigo y lo discutimos en Bolivia, es por ejemplo convertir al vivir bien en paradigma. Porque cuando uno quiere pensar que el vivir bien o el buen vivir se convierte en paradigma, quiere de todas maneras responder desde el propio horizonte de la cosmovisión científica a una realidad que no obedece a esa cosmovisión. ¿Es el vivir bien un paradigma? Porque la modernidad también crea la necesidad de nuevos paradigmas. Y los paradigmas están inscritos siempre en la cosmovisión cientificista. ¿Qué es entonces el vivir bien? ¿Cómo dialogamos con el vivir bien para transformar esto en una visión distinta o para transformar la realidad? Ese es otro elemento que me parece fundamental y tiene que ver con esta otra nueva conciencia, con esta conciencia de la realidad distinta o con esta manera de ampliar estas formas de conciencia de la realidad. Entonces, estos elementos que nos empiezan a interpelar también nos tienen que modificar la manera de entender esta relación. Como decía al principio, en esta relación entre ciencia y conocimiento, como hay una concepción, como se necesita para tener un diálogo, ambos tienen que aprender uno del otro. No se trata de recuperar la sabiduría indígena tal como está. No se trata de recuperar, porque en el momento mismo en que la recuperación implica una transformación de la realidad, involucra también la transformación de lo que entendemos nosotros por indígena. Porque no hay la posibilidad de que solamente y simplemente colocándonos desde lo indígena vamos a permitir una transformación de la ciencia. La ciencia misma, es decir, la propia concepción occidental, va a tener que transformar también la propia concepción de sabiduría. Ese es un punto fundamental y también importante. Si no, no tendría sentido el diálogo. Si no, simplemente sería que la ciencia no sirve y ahora lo indígena sirve y por lo tanto todo el mundo tiene que partir de eso. Eso también es relativo. Eso es relativo. Porque eso también escondería una soberbia, ¿no? De que los problemas que enfrentamos hoy en la humanidad pueden ser respondidos desde una sola cultura, lo cual es falso. Ni la ciencia en sí misma puede responder a todos los problemas, ni tampoco el mundo indígena con su sabiduría puede responder a todos los problemas. Pero tal vez los puede responder mejor, porque la ciencia occidental ha agotado ciertas respuestas.
Y cuando quiere volver a replantear los problemas desde sí misma, vuelve a recaer en sus viejos problemas. Entonces es hora y es momento. Por eso es importante. Por eso el problema del diálogo entre ciencia y sabiduría no es un problema intelectual, no es un problema culturalista, es un problema de vida. Porque tiene que ver con la reproducción de la vida que tenemos hoy, ahora, aquí. Esa es la profunda relación política del diálogo entre ciencia y sabiduría. Ahí se halla, digamos, el meollo de nuestra cuestión hoy. Y de ahí, obviamente, emergen estos procesos de transformación, porque no se puede depender, no se puede obviar que el conocimiento, que el desarrollo de la ciencia y de la técnica también han generado dependencias sobre la realidad humana. Y esas dependencias son las que tienen que interculturalmente, para decirlo de esa manera, empezar a replantearse de otra manera. Porque no pueden haber salidas maximalistas en ese sentido. No puede pensarse que la sabiduría, como una manera distinta de entablar, construir o relacionarse con el conocimiento, va a resolver todos los problemas. Tampoco como la propia ciencia occidental piensa, que es desde la ciencia desde donde se puede resolver todo lo que estamos planteando o todos los problemas que enfrentamos a la humanidad. Eso nos abre a un problema complicado, a una conciencia que no sea racional, a una conciencia que no sea histórica. Ese es un punto claro, digamos, para el paradigma científico. Ahora, cuando nosotros decimos una conciencia no histórica, obviamente ahí sí empezamos a dialogar un poquito más fuerte con el vivir bien, ¿no? O con el buen vivir. Porque ahí entendemos qué es ese tipo de temporalidad que nos está interpelando y que se llama vivir bien o buen vivir. Porque esa temporalidad que nos está interpelando nos está hablando de una vida que no tiene la velocidad del capitalismo. Esa sabiduría se vive en esa temporalidad. No nos está diciendo volvamos a esa temporalidad. Nos está diciendo esa temporalidad te va a permitir vivir hoy cuando ya la velocidad del sistema capitalista es insostenible. ¿Qué puedes tú aprender de esa temporalidad? ¿Cómo puedes entablar un diálogo? Porque no hay una receta. Porque si hubiera una receta sería lo mismo que nada. Estamos luchando para no tener recetas, estamos luchando por descolonizar y vamos a pensar que el vivir bien va a ser un conjunto de nuevas recetas para aplicarnos. Error garrafal, es nuevamente caer en la misma pretensión moderna, es decir, no hemos sido tan autocríticos con lo que hemos heredado de la modernidad. La necesidad de tener salidas universales, aplicables en todo tiempo y en todo espacio, la pretensión más radical de la ciencia, ¿no? Que sea tan universal que pueda aplicarse en todo contexto y en todo lugar. Y eso, por esa razón también, el buen vivir o el vivir bien no es un paradigma. Si fuera un paradigma, podríamos hacer eso. Podríamos convertir eso en un conjunto de reglas específicas fáciles de aplicar independientemente del tiempo y el espacio que estemos viviendo. Ahí hay una lección fundamental también de esa temporalidad. Nos está exigiendo una temporalidad más reducida respecto al tiempo. Nos está exigiendo una temporalidad, diríamos así, para ponerlo en un diálogo un poquito con otras tradiciones orientales, un poco contemplativa. ¿No es acaso la armonía con la naturaleza, la armonía con la vida, una cierta vida contemplativa que se añora internamente? ¿No es acaso la sabiduría indígena, la temporalidad del vivir bien, la que te va a traer nuevamente a esa dimensión? Porque esa dimensión no es solamente de los indígenas, esa dimensión es una experiencia de la realidad humana. Todos desde algún momento necesitamos de ese tipo de vida. Y eso es lo que nos está diciendo la sabiduría indígena, vivir con eso, porque eso permite una relación más armónica con la naturaleza. Yo creo que es insostenible pensar que la teoría de la complejidad, por muy compleja que sea, nos va a dar armonía con la naturaleza. Eso es imposible. Porque en la teoría de la complejidad, la racionalidad del ser humano es fundamental, ¿no? Más que una nueva metodología, es una manera distinta de ver complejamente el mundo en todas sus múltiples determinaciones, pero eso no nos ayuda a la relación armónica. Mientras que la temporalidad diferente, distinta, que es evidentemente diferente a la modernidad occidental, nos puede ayudar a entender o a entrar en relación con esta. Ahora, cuando decimos entrar en relación, ahí está donde cada persona, cada proceso es particular. Por eso he hablado de una manera muy abstracta y muy general, ¿no? Sin caer en las recetas. Pero ahí cada respuesta es particular. De cómo yo puedo, dialogando con la sabiduría, responder desde un cierto horizonte científico a un problema concreto que yo me relaciono. Y ahí yo pondría otro pivote fundamental, ¿no? Que es un poquito lo que la doctora estaba tratando de explicar, que es el pivote de lo histórico-social. Porque esa dimensión del conocimiento siempre se olvida.
El conocimiento siempre tiene una cierta temporalidad, y esa temporalidad está inscrita en lo histórico concreto. Si no se recupera esa dimensión histórica concreta, no es posible construir un conocimiento propio, independientemente de la ubicación nacional o internacional de ese conocimiento. La ubicación histórica puede ser más o menos compleja, atravesar más o menos cosas, pero es necesario que esté presente, porque esa dimensión histórico-social del conocimiento nos permite justamente responder propia y originalmente a los problemas que estamos enfrentando. Entonces, más allá de exponer un conjunto de recetas, más allá de exponer un conjunto de definiciones, lo que creo que es importante es recuperar estas problemáticas, porque de estas problemáticas van a empezar a surgir la necesidad, la urgencia, la posibilidad de ver cuáles serían estas alternativas para recuperar en ese diálogo la vida, que creo que es el punto más importante de lo que estamos haciendo. ¿Por qué queremos el diálogo? Porque evidentemente queremos recuperar la vida, porque queremos recuperar la vida de una que ya vemos insostenible en el tiempo. Ese es el momento fundamental en el que aparece la necesidad del diálogo. Más allá de una expresión cultural, más allá de una visión política o simplemente ideológica, es una exigencia. Es una exigencia que aparece en el siglo XXI. La necesidad de recuperar esa vida. Y creo que en esa dimensión hay que replantear. En el plano de la ciencia dura, me imagino que va a ser más complejo. En el plano de las ciencias sociales, es posible recuperar en este diálogo la necesidad de construir una ciencia distinta, ¿no? Una ciencia que pueda descolonizar el conocimiento que hemos heredado, porque nosotros estamos mirando hacia afuera más que hacia adentro. Y ese es un primer punto fundamental en el que nos podría ayudar esta relación. No cometer los errores que se han cometido en el desarrollo acelerado de esa cosmovisión científica en el mundo europeo occidental, sino aprender de esos errores, pero respondiendo desde otro lado a esos mismos problemas. Creo que esas son un poco las lecciones, esas son un poco las problemáticas que se pueden seguir discutiendo, que yo las he tratado de plantear aquí esquemáticamente para que podamos abrir un diálogo entre lo que más o menos he intentado reflexionar y lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Desde el punto de vista de cómo se ha hegemonizado y se ha globalizado. Es una cosmovisión, es una forma absolutamente penetrante en todos los niveles de la realidad humana. Desde los planos científicos, tecnológicos, hasta los planos estrictamente cotidianos. Es toda una cosmovisión que se ha desplegado. Obviamente esta cosmovisión ha pretendido ser hegemónica y evidentemente ha querido pensar que ciencia y conocimiento son básicamente lo mismo. Desde el horizonte crítico a esta ciencia, es decir, desde la propia concepción crítica occidental, nace la idea de los saberes. Es decir, los saberes son formas de conocimiento subordinadas. ¿Subordinadas a qué? Al crecimiento hegemónico de la ciencia occidental moderna. Entonces, la propia reflexión crítica de Occidente ha hecho aparecer a los saberes como lo que está fuera de la ciencia, que tiene una cierta jerarquía y es relevante. Entonces, sería para mí erróneo pensar que desde el mundo indígena solamente se puede hablar de saberes, porque los saberes han sido colocados bajo cierta jerarquía desde la construcción del conocimiento de la ciencia occidental y desde el paradigma de la ciencia. Por lo tanto, lo pertinente para hablar del mundo indígena es de sabiduría, no de saberes. Hay saberes, por supuesto que sí, pero los saberes ocupan jerárquicamente una dimensión menor respecto a la ciencia, desde la reflexión de la propia ciencia occidental. Nunca hay que olvidar que la realidad de la modernidad occidental también contiene un conjunto enorme de conocimientos y de saberes, relegados por la ciencia occidental. Pero eso no es lo mismo que hablar del conocimiento indígena, porque ya hablamos de sabiduría. Por esa razón yo replanteo este tema en el sentido del diálogo entre la ciencia y la sabiduría. Es algo distinto, es algo diferente. ¿Cómo pienso? Son 5 puntos que me permitirían reflexionar, pensar sobre esos 5 puntos, en esta relación entre ciencia y sabiduría, más bien en este diálogo. Porque si queremos entender un diálogo con la sabiduría indígena, evidentemente lo que ese diálogo va a ocasionar es la transformación de la ciencia misma. No se trata de pensar que la sabiduría le va a agregar algo a la ciencia, no se trata de pensar de que la sabiduría va a ser simplemente una especie de atributo moral en el científico para que pueda utilizar de mejor manera la ciencia y la tecnología. Si en el diálogo entre ciencia y sabiduría no hay una transformación real de la concepción de la ciencia misma, entonces no estamos asistiendo a nada novedoso, ni a nada cambiador, ni nada transformador. Es necesario que en el diálogo se transforme. El primer punto de este diálogo y de esta transformación es dialogar con el saber y el conocimiento indígena. Este es un poquito el lugar desde donde yo quiero enfocar las reflexiones, ¿no? Para no pensar que voy a hablar de la sabiduría indígena como si yo fuera
desde la sabiduría indígena, porque eso es otro problema, un problema más bien político, cómo las personas que hemos decidido transformar la realidad política boliviana en diálogo con los saberes indígenas empezamos a transformar la realidad. Ese es un lugar específico, distinto, un ángulo diferente desde donde se encara este problema. Entonces, dicho estas dos alertas, la primera reflexión que se me ocurre antes de entrar a lo que yo pensaba decir es la idea de que hay que distinguir claramente entre conocimiento, saber, ciencia y sabiduría. Porque ahí está, para mí, las grandes confusiones, ¿no? Conocimiento hay de distintas formas, de diversas formas. Y evidentemente la ciencia es una forma de conocimiento. Lo primero que quisiera decir antes de entrar en el tema mismo es un poquito ubicar el lugar desde donde yo voy a empezar a hablar. Primero, lo que está permeando en mi caso y en lo que voy a decir es la experiencia que tengo de más de 5 años de haber trabajado dentro del gobierno de Bolivia. Y justamente este tema se plantea como una necesidad desde el punto de vista de la descolonización. Entonces, lo que nosotros vamos a expresar en términos de pensamiento es básicamente reflejar esa experiencia. Y esa experiencia me permite tener otra alerta fundamental. Hablar de sabiduría, de conocimiento indígena, del mundo indígena, no se puede hablar si no es que, para mí, desde mi punto de vista, en diálogo. Desde la experiencia política de la transformación de la realidad boliviana, se tiene que dialogar.